Se cumplen 2 años desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, un Parlamento Europeo que muchas veces ignoramos y que sobre todo casi ni sabemos qué diputados españoles están allí o han pasado por allí. Precisamente sobre eso, sobre los diputados que han pasado por allí, venimos a hablar en este vídeo. Os traemos 5 eurodiputados que quizá os sorprenda que fuesen eso, eurodiputados. Pues eso, que vamos a celebrar, entre comillas, el segundo aniversario de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, precisamente hablando de eurodiputados, porque la verdad que si cogemos las listas electorales, cuando hacen unas elecciones generales, normalmente nos acordamos de quién, del número 1, del número 2. Cuando vamos a unas elecciones europeas, muchas veces no sabemos ni quién es el número 1, ni quién es el líder de la lista del PP o de la lista del PSOE, por no decir otros grupos que quizá ya os cueste incluso un poco más. Así que vamos a repasar 5 nombres que seguro que os sonarán, pero que quizá no sabíais que en su momento fueron eurodiputados o eurodiputadas. Hay que decir, porque lo vamos a hacer casi en orden cronológico, que las primeras elecciones al Parlamento Europeo en las que España votó, en las que los españoles votaron, fueron en 1987. A ver, España se incorporó en 1986 a la, en ese momento, Comunidad Económica Europea, que luego sería Unión Europea. Ya existía el Parlamento Europeo debía celebrar elecciones en 1989, pero claro, España al entrar pues no tenía ningún eurodiputado todavía sentado en el Parlamento. Así que en 1987 se celebraron las primeras elecciones y allí ya empezamos a encontrar nombres que nos van a sonar bastante, algunos incluso que no ligábamos con la política. El primero de ellos, este sí, un clásico de la política, es Manuel Fraga. Manuel Fraga, de Alianza Popular, quizá conocido en los últimos años por ser el líder de Alianza Popular, luego del Partido Popular en Galicia, por haber sido ministro con el dictador Franco en su momento. Pues entre 1987 y 1989, es decir, en esa primera elección, en esa primera mini legislatura en la que los españoles podían presentarse y ser votados para el Parlamento Europeo, Manuel Fraga salió como eurodiputado. Manuel Fraga, además, también que quería participar con Alianza Popular en las elecciones generales, etcétera, etcétera, que lo hizo en los primeros años de la democracia. Bueno, pues entre 1987 y 1989, una cosa que me sorprendió bastante, porque no sabía que había llegado, hasta que lo descubrí, no sabía que había llegado a ser eurodiputado, Manuel Fraga sumó, bueno, pues un hito más a su currículum, ser eurodiputado, ya os digo, 2 años, solo 2 años, pero Manuel Fraga fue eurodiputado. También en 1987 llegó al Parlamento Europeo un nombre que os va a sonar, pero que realmente no vais a ligar con el Parlamento Europeo, y es Eduard Punset. Sí, el ya fallecido científico, divulgador en televisión, con decenas de libros publicados. Bueno, pues Eduard Punset no solo fue eurodiputado, sino que además fue ministro, fue conseller en la Generalitat de Cataluña y fue diputado. Bueno, pues por el Centro Democrático y Social, ya sabéis, ese partido que fundó Adolfo Suárez después de dejar la UCD, la Unión de Centro Democrático, bueno, pues por el CDS, Eduard Punset fue eurodiputado entre el 87 y el 94. Es decir, que Eduard Punset se quedó esos 2 primeros años como Fraga, pero además volvió a presentarse y volvió a salir escogido en la siguiente legislatura, del 89 al 94. Así que, por si no sabíais esta faceta más política de Eduard Punset, pues ahí está. Esos, en este caso, 7 años como eurodiputado, pero ya os digo, fue ministro, conseller, diputado. Y si queréis saber más sobre la faceta política de Eduard Punset, como siempre digo, los comentarios, la caja de comentarios está para eso, para que nos pidáis, oye, pues queremos saber más sobre Eduard Punset, pues dejadlo en los comentarios y hablaremos más sobre esta multifaceta que tenía Eduard Punset. Pero como digo, eurodiputados, ya os he dicho que eurodiputados que quizá no os lo esperabais. Manuel Fraga obviamente es un político experimentado, Eduard Punset tenía esa experiencia política, pero no nos encajan quizá como eurodiputado. El tercer nombre, quizá ya os suena a los que entendéis más de historia o os gusta más la historia española, sobre todo, quizá el tercer nombre os sonará, pero estoy hablando de eurodiputado, no os equivoquéis. Hablamos de José María Gil Robles. José María Gil Robles puede que os suene de la Segunda República y diréis, ¿qué hace alguien de la Segunda República
yendo al Parlamento Europeo, cuando en el 87 es cuando tenemos las primeras elecciones al Parlamento Europeo. Obviamente, no nos confundamos, José María Gil Robles es hijo de aquel José María Gil Robles que fue diputado en las Cortes Republicanas y que llegó a ser incluso ministro de la Guerra en 1935. Bueno, pues es evidente que no llegó porque falleció en 1980, o sea, no hubiese ni llegado a ser eurodiputado. Bueno, pues su hijo, que también era político y también se llamaba José María, llegó a ser diputado por el Partido Popular entre el año 89, entre 1989 y 2004. O sea, atención a los años que estuvo como eurodiputado. Se conocía Estrasburgo y Bruselas como la palma de su mano. José María Gil Robles estuvo desde el 89 al 2004 como eurodiputado. Es más, José María Gil Robles llegó a presidir el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo entre el año 97 y el año 99 estuvo presidido por, como digo, José María Gil Robles, el hijo de aquel político de la Segunda República. Vámonos con el cuarto nombre que os sonará. Es una política, un nombre que seguramente os suene, sobre todo de finales de los 90, principios de los 2000, pero que quizá no nos suena tanto en el Parlamento Europeo, y es Rosa Díez. Rosa Díez ya sabéis que es la fundadora en su momento de UPyD, de Unión, Progreso y Democracia, que realmente al final fue casi, no diré absorbida porque no es el mismo partido, pero bueno, que Ciudadanos, el partido que fundó Albert Rivera y que, bueno, que ahora está también de capa caída, pues provocó básicamente la extinción de UPyD, porque básicamente luchaban casi por el mismo electorado. Bueno, pues Rosa Díez, antes de fundar ese partido, pertenecía a otro partido. No sé si os viene a la cabeza qué partido pertenecía a Rosa Díez, pregunta de trivial. Rosa Díez pertenecía al PSOE, al Partido Socialista. Pues bien, con el Partido Socialista fue eurodiputada, tanto en 1999 como en 2004. Es decir, 10 años, desde 1999 hasta, bueno, menos de 10 años, desde 1999 hasta que abandonó sus cargos en el PSOE para formar Unión, Progreso y Democracia. Lo que quiero decir es que se presentó por el PSOE y ganó un escaño en 1999 y otro en 2004. Y como digo, Rosa Díez lo hizo siempre de la mano del PSOE hasta que decidió fundar Unión, Progreso y Democracia. Recordemos que con la fundación de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez pasó a tener cargo de diputada, en este caso en las Cortes Generales, es decir, en el Congreso de los Diputados. Pero Rosa Díez, como digo, tiene también trayectoria como eurodiputada y podemos decir que no tanto como José María Gil Robles, pero se conoce un poco la política europea, Estrasburgo y Bruselas. Pero sin duda no podemos acabar este vídeo de los 5 nombres de eurodiputados que quizá no os lo esperabais con uno que, bueno, yo creo que el más llamativo, el más estrafalario, seguro que ya lo tenéis en mente, seguro que estáis viendo su traje de Superman. Estoy hablando exactamente de José María Ruiz Mateos, el empresario, carismático empresario, televisivo empresario que se arruinó, que volvió a empezar, que ha protagonizado muchísimas polémicas, juicios. Es decir, como un prepopulismo en España, pues José María Ruiz Mateos creó la ARM, la agrupación Ruiz Mateos, básicamente un partido para poder presentarse a las elecciones europeas desde el año 89 y hasta el 94, una legislatura de 5 años, ya sabéis, en el Parlamento Europeo las legislaturas duran 5 años, bueno, pues estuvo desde el 89 al 94. José María Ruiz Mateos, como digo, lo recordaréis con ese traje de Superman, con esas reivindicaciones, con ese que te pego leche. Bueno, y si no, pues buscad vídeos de los años 90 de José María Ruiz Mateos y la política. Tuvo bastante mala relación con algunos políticos y su decisión fue crear, pues eso, un partido para defender sus derechos. Por cierto, la ARM, la agrupación Ruiz Mateos, consiguió 2 eurodiputados. No solo fue Ruiz Mateos, pero sin duda la voz cantante la llevaba este empresario, por cierto, muy ligado durante muchísimos años al fútbol también con el Rayo Vallecano. Bueno, la cuestión es que consiguió esos 2 eurodiputados y al final no deja de ser una muestra de ese populismo que veíamos en esa época de los 90 en Italia con Berlusconi. Aquí teníamos
Jesús Gil en el sur de España, teníamos a José María Ruiz Mateos y llegó incluso hasta el Parlamento Europeo. Un Parlamento Europeo que, como hemos visto, ha visto pasar a figuras de todo tipo desde España, porque por ejemplo no hemos puesto a Pablo Iglesias, que obviamente cuando nació Podemos, los 5 eurodiputados que consiguió en 2014, Pablo Iglesias era el cabeza de lista, era el líder de ese grupo de Podemos que llegó hasta el Parlamento Europeo. No hemos puesto tampoco ministros y ministras que han sido, pues eso, una figura, un ministro, una ministra en España y que luego han acabado en el Parlamento Europeo. Pienso, por ejemplo, en Pilar del Castillo, que fue ministra de Educación. Bueno, pues en 2009, de 2009 a 2014 estuvo también como eurodiputada. Bueno, ¿qué pensáis vosotros de los eurodiputados? ¿Pensáis que eso es una senda de los elefantes, un cementerio de elefantes? ¿Que solo va gente muy mayor? ¿O que va, bueno, pues que simplemente están retirándose los políticos y les dan ahí un sueldo durante unos años? ¿Qué pensáis? ¿Que sois de los que pensáis eso o no? ¿O pensáis que el Parlamento Europeo tiene o debería tener un papel más potente? Ya sabéis que os esperamos como siempre en comentarios, y si os gustan este tipo de vídeos le dais a me gusta, sobre todo nos seguís para poder seguir disfrutando de estos vídeos. Y si queréis más Simple Política, haceros mecenas en patreon.com/simplepolítica o en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os hacéis mecenas tendréis mucho más contenido en exclusiva, el avance de todo lo que hacemos en YouTube, en el podcast, de todo lo que hacemos, un contacto directo con nosotros, vamos, un montón de cosas. Nada más, simplemente me despido, que le deis vueltas a eso de haceros mecenas y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.